¿Recuerdan a Juan Vargas en La Ley de Herodes? Aquel hombre que llega a un pueblo miserable con nada más que una pistola y una constitución, solo para transformarse en un tirano corrupto. La película es una sátira brutal, una comedia tan oscura y real que duele. Pero su verdadero poder no está solo en la risa incómoda que provoca, sino en cómo cambió la percepción popular de todo un sistema político. Como una ficción se convirtió para muchos en la verdad no oficial de una era de corrupción en México. Ese es justo el poder del que vamos a hablar hoy. Todos estamos conscientes de que el cine es una máquina de propaganda, ya sea de ideologías, de consumismo e incluso de modificación histórica. Y el cine mexicano no es una industria que se excluya de lo mismo. Pues gracias a esta herramienta, muchos héroes y villanos de la historia del país no son en realidad como se nos cuenta. Muchas veces son creaciones que un guionista o un director pulió y acomodó, quizás no para lavarles la carita de todas las cochinadas que hacían, sino para que la historia que se contaba en la película fuera simplemente más sencilla. Desde lo que creemos saber de la revolución, pasando por lo que nos hace sentirnos mexicanos, e incluso las heridas más profundas de nuestra historia pudieran ser solo la visión de un director de cine. Hoy vamos a intentar desentrañar cómo el cine no solo contó la historia de México, sino que en muchísimos casos la reescribió, la moldeó y pues la cambió para siempre, forjando la memoria de toda una nación. La relación entre el cine y la historia es bastante complicada y fascinante. Uno tiende a pensar en las películas históricas como ventanas al pasado, como un reflejo fiel de lo que pasó. Pero en México esa relación es mucho más profunda. El cine no ha sido un simple espectador de la historia, ha sido un participante activo, ha sido el cronista, el historiador, el que crea los mitos, el creador de la identidad y en sus momentos más valientes, un juez implacable de la memoria oficial. Desde esos primeros rollos de película que capturaron el polvo y la furia de la revolución, hasta las representaciones digitales crudísimas de la violencia de hoy. El cine mexicano ha estado en un diálogo constante con el alma del país. Construyó lo que llaman una comunidad nacional imaginada, dándonos un panteón de héroes, un catálogo de arquetipos y una serie de traumas compartidos que de alguna manera nos une. El cine se convirtió pues en el gran narrador de lo que significa ser mexicano. Pero lo importante es que esta narración no siempre es inocente. A veces glorifica y romantiza, otras denuncia y expone. Entender cómo las películas han cambiado la historia de México es entender cómo se construye la memoria de todos. Es aprender a ver dónde está la línea entre el hecho histórico y el mito del cine. Una línea que, como vamos a ver, es mucho más borrosa de lo que uno creería. A ver, seamos honestos. Antes de que el cine la convirtiera en una epopeya, la Revolución Mexicana era un caos. No era un cuento de buenos contra malos. Era un torbellino de facciones, ideologías, traiciones y una violencia brutal que se comió al país por más de una década. Sí, surgieron figuras como Pancho Villa y Emiliano Zapata, pero la realidad para el campesino promedio, para el soldado que se llevaban a la fuerza, era una lucha por sobrevivir. No había una banda sonora heroica, solo el ruido de rifles y el lamento de un país que se estaba rompiendo. Era una guerra civil complicada, con muchas caras y profundamente traumática. Y este evento necesitaba desesperadamente que alguien llegara y le diera un sentido para la memoria colectiva, y ese narrador iba a ser el cine. En medio de la pólvora y el desorden, nacía el cine mexicano como un cronista de guerra. Pioneros como Salvador Toscano, los hermanos Alba y Jesús Avitia se lanzaron al campo de batalla con sus cámaras, no para crear historias, sino para capturarla. Estas filmaciones son documentos increíbles. Vemos trenes militares de verdad cruzando el desierto, soldados anónimos que no saben a dónde van, y a los propios líderes, como Villa y Zapata, moviéndose, hablando y existiendo frente a la cámara. Dejaron de ser nombres para convertirse en hombres de carne y hueso. Estas primeras cintas no buscaban interpretar, sino mostrar. Eran el noticiero de su tiempo.
Por primera vez alguien del centro de México podía ver con sus propios ojos una batalla que había ocurrido en el norte. El conflicto dejó de ser un rumor lejano y estas imágenes pues empezaron a tejer los primeros hilos de la narrativa nacional. Pero pronto, la línea entre el documental y la ficción empezó a hacerse borrosa. Un ejemplo magistral y temprano es El automóvil gris, de 1919. Enrique Rosas dirigió esta película que dramatizaba los crímenes de una banda de ladrones que aterrorizó la capital. Lo verdaderamente revolucionario fue que Rosas mezcló actores con metraje documental real de los juicios y hasta de la ejecución de los criminales verdaderos. La gente se quedaba en shock, sin poder distinguir dónde terminaba el reportaje y dónde empezaba el drama. El cineasta ya no era solo un testigo, era un autor. Incluso directores extranjeros, como el ruso Sergei Eisenstein, con su proyecto Que Viva México, intentaron capturar esa esencia épica, proyectando una imagen de México al mundo que era poética, pero también muy crítica. Si los primeros cineastas fueron los cronistas, la siguiente generación se convirtió en la que creó los mitos. El caos y la ambigüedad de la revolución necesitaban ordenarse en un relato más simple, más heroico, más de película, y nadie entendió esto mejor que Fernando de Fuentes. Su famosa trilogía de la Revolución, y sobre todo la obra maestra de 1936, Vámonos con Pancho Villa, no solo contó la historia de la Revolución, prácticamente la inventó en la cabeza de todos. La película sigue a los Leones de San Pablo, un grupo de campesinos que, llenos de idealismo, se unen a la División del Norte, y aquí es donde pasa algo bien interesante. De Fuentes transforma la guerra de una lucha de facciones compleja en una aventura de camaradería y sacrificio por la patria. Los protagonistas ya no son soldados anónimos, son héroes, arquetipos del pueblo en armas. La película te humaniza la guerra, te hace sentir el calor de la fogata, la emoción de la carga de la caballería. El Pancho Villa de la película, aunque tiene sus matices, es presentado como una fuerza de la naturaleza. Y esta representación, aunque no es del todo falsa, es una simplificación muy poderosa. El cine de Fuentes le quita las partes más oscuras al Villa histórico, su brutalidad y sus masacres, para resaltar su genio militar y su conexión con el pueblo. Y esto da como resultado que para millones de mexicanos, la imagen que queda no es la del caudillo complejo y violento, sino la del personaje del cine, la del héroe del celuloide. Vámonos con Pancho Villa y otras películas de la época tomaron la materia prima de la historia y la moldearon en un mito fundacional, un mito sobre el heroísmo del pueblo y sobre la revolución como el evento que, a pesar de todo el dolor, forjó al México moderno. El cine le dio a México un pasado heroico que se podía entender y admirar. Ya no era la historia de Villa, era nuestra historia. Y hablando de historias que cruzan fronteras y de cómo el cine moldea nuestra visión del mundo, ¿sabes qué no debería de tener fronteras? Tu catálogo de películas. A muchos nos ha pasado que estás pensando qué película ver, pierdes mucho tiempo seleccionándola y cuando por fin te decides y vas a tu servicio de streaming a darle play a esa joya del séptimo arte, la plataforma te lanza la peor frase de terror moderno. Este título no está disponible en tu región. Es básicamente censura geográfica. Por eso, quiero hablarles del patrocinador de este video, NordVPN. Con NordVPN puedes saltarte estas restricciones. Con un solo clic puedes mover tu ubicación virtual a más de 60 países. ¿Quieres explorar el catálogo completo de streaming de Japón, Reino Unido o Estados Unidos para encontrar esas cintas ocultas? NordVPN te da la oportunidad para que la función empiece en el país que tú elijas. Además, en este mundo digital que a veces parece sacado de la serie Cyberpunk, no puedes andar sin protección. NordVPN encripta toda tu conexión, protegiendo tus datos y tu privacidad de cualquier villano informático, mientras te da la velocidad necesaria para hacer maratones de cine, incluso en 4K, sin interrupciones. Prepara tus palomitas, tu refrescote y expande tu universo cinematográfico. Ve al enlace que te dejo aquí abajo en la descripción para obtener un descuento exclusivo en tu plan de NordVPN. Protege tu conexión y no dejes que un muro invisible te dicte qué películas puedes ver. Y ahora sí, regresemos a la época de oro y a cómo el cine
nos inventó una identidad. Termina la revolución y el país entra en una fase de introspección. México se hacía una pregunta fundamental: ¿quiénes somos ahora? Se necesitaba una identidad que uniera a todos, un conjunto de símbolos y arquetipos que definieran lo mexicano. Era una era de construcción nacional, impulsada por el famoso Milagro Mexicano. Y en ese contexto, el cine encontró una misión cultural: proyectar una imagen idealizada de México. Esa fue la época de oro, el momento en que la pantalla grande se convirtió literalmente en la fábrica de la identidad nacional, aunque no fuera realidad. La época de oro, más o menos entre los años 30 y los años 50, fue una máquina de producir símbolos. Películas como Allá en el Rancho Grande no solo fueron éxitos de taquilla, establecieron una geografía mítica, un México rural, idealizado, donde los problemas se resolvían con canciones y tequila. A ver, ese no era el campo mexicano real, que seguido estaba marcado por la pobreza, sino un paraíso folclórico que se convirtió en la imagen de la nación. De ahí salieron los arquetipos que definieron al ser mexicano. El principal, el charro cantor. Figuras como Jorge Negrete y sobre todo Pedro Infante no eran simples actores, eran la encarnación de un ideal. El charro era valiente, orgulloso, mujeriego, pero con honor. Pedro Infante, con su carisma, se convirtió en el ídolo de México, el hermano, el novio, el hijo que todos querían. Su muerte trágica solo lo hizo más leyenda, un mito que representaba la esencia de la mexicanidad. Junto a él, obviamente, se tenían que crear los arquetipos femeninos. Por un lado, la mujer abnegada, la madre o la novia sufrida, cuyo valor estaba en su pureza y sacrificio. Pero por otro, apareció la mujer fatal, o la doña, un personaje que nadie logró personificar de manera natural como nuestra diva, María Félix. Con su belleza desafiante y su voluntad de hierro, la doña era una mujer que no se sometía. Al contrario, dominaba. Estas películas crearon un lenguaje cultural común, exportaron una versión de México que tuvo un éxito increíble y que definió cómo nos veían en el mundo por generaciones. Películas como María Candelaria, con Dolores del Río, que nos cuenta una tragedia amorosa al estilo Romeo y Julieta, pero de indígenas de Xochimilco. Película que ganó en Cannes y mostró una belleza trágica que cautivó a todos. El cine de la época de oro no reflejaba la realidad. Construyó una versión mejorada y estilizada que acabó siendo más recordada que la original. Pero la época de oro no fue solo un desfile de charros sonrientes. Por debajo de la superficie había tensiones y críticas. El cine también sirvió para cuestionar el legado de esa misma revolución que había puesto en un pedestal. Uno de los casos más emblemáticos y que te llega a erizar la piel es La sombra del caudillo de 1960. Dirigida por Julio Bracho, la película era una crítica feroz y directa a la corrupción y las luchas por el poder en el México posrevolucionario. Exponía cómo la nueva élite política había traicionado los ideales de la revolución. Su mensaje fue tan preciso y tan incómodo para el sistema que el gobierno la prohibió. La película estuvo censurada 30 años, convirtiéndose en una leyenda, un fantasma que demostraba que el cine tenía el poder no solo de construir mitos, sino también de destruirlos. Un poder que el Estado temía y mucho. Además de la crítica política, el cine de la época también empezó a ver la revolución desde una perspectiva femenina. Un ejemplo brillante es La cucaracha de 1958, con María Félix en uno de sus papeles más icónicos. Ella interpretaba a la cucaracha, una Adelita, una soldadera, pero no solo como la acompañante del soldado. Era una mujer fuerte, que participaba en la lucha y desafiaba a la autoridad. Esta película fue fundamental para poner sobre la mesa y dignificar el papel crucial y muchas veces olvidado de las mujeres en la revolución, dándoles un protagonismo que las narrativas anteriores pues simplemente les habían negado u olvidado. Así fue que la época de oro fue un periodo de dualidades. Por un lado, la gran constructora de una identidad nacional, y por otro, un campo de batalla cultural donde algunos cineastas valientes intentaron meter la crítica
y nuevas perspectivas, recordándonos que incluso en la era del mito, la realidad siempre lucha por salir. Si la época de oro construyó un sueño, pues lo que vino después fue el despertar, y no fue nada bonito. El milagro mexicano empezó a mostrar sus grietas. La desigualdad social, lejos de desaparecer, se hizo más grande. La promesa del progreso se derrumbó con eventos traumáticos como la masacre de estudiantes en Tlatelolco en 1968. Esa fue una herida que partió en dos la historia moderna del país. El momento en que la narrativa de un gobierno bueno y paternalista se cayó a balazos. Las críticas económicas, la explosión de ciudades y, más recientemente, la violencia del narcotráfico terminaron de romper ese espejo idealizado que el cine de oro había pulido. El México real, con sus contradicciones y su dolor, exigía ser visto. Y el cine, otra vez, respondió. Pero esta vez no para construir mitos, sino para demolerlos. Mucho antes de que la fractura fuera evidente, un genio solitario lanzó la primera piedra. En 1950, en plena época de oro, Luis Buñuel estrenó Los Olvidados y se sintió como un golpe en la boca del estómago que te deja sin aire. En lugar de charros cantores, Buñuel nos mostró a niños de la calle en los barrios marginales de la Ciudad de México, atrapados en un ciclo de pobreza y violencia. Buñuel retrató un México que la postal oficial quería esconder. La película fue tan cruda que al principio el público y la crítica mexicana la rechazaron. ¿Por qué? Pues la consideraron una ofensa a la imagen nacional, pero su verdad era innegable. Los Olvidados es una crítica social que sigue tan vigente hoy como hace más de 70 años. Un recordatorio de que el cine podía ser una conciencia social. Décadas después, el cine se atrevió a tocar la herida más sensible de todas, Tlatelolco. Por 20 años, la masacre del 2 de octubre fue un tema tabú, incluso prohibido por el Estado. Entonces, en 1989, Jorge Fons filmó Rojo Amanecer en secreto. La genialidad de la película está en su puesta en escena claustrofóbica. Toda la acción pasa dentro de un departamento en el edificio Chihuahua. No vemos la masacre, la escuchamos. La sentimos a través del terror de una familia atrapada en su casa. El sonido de los helicópteros, los disparos, los gritos. Fons nos hace testigos auditivos de un horror que se siente todavía más grande porque no lo vemos. Rojo Amanecer fue un acto de resistencia cinematográfica. El gobierno intentó censurarla, pero la película finalmente se estrenó y su impacto fue tremendo. Por primera vez, el cine le dio al público una narrativa para procesar un trauma que había sido reprimido a la fuerza. Se convirtió en la película de referencia sobre la masacre, un monumento contra el olvido, la prueba definitiva de que el cine podía funcionar como un contrapoder. Te invito a ver la historia completa de la realización de esta película en el video que te dejo aquí en la tarjeta que aparece en la esquina y también en la descripción del video. Créeme que te dejará con un nudo en la garganta de la impotencia y tristeza ante una historia que no debió ocurrir y a menor escala se ha vuelto a repetir. Con el nuevo siglo, el cine mexicano abrazó por completo su rol como espejo crítico. En el año 2000, Amores Perros de Alejandro González Iñárritu redefinió el cine nacional. A través de 3 historias que se cruzan en un accidente de coche, la película nos mostró un mosaico de violencia, diferencias de clase y fragilidad humana. Un reflejo de una Ciudad de México caótica, muy lejos de la utopía del pasado. Esta vena crítica se volvió todavía más explícita con directores como Luis Estrada. Su película de 2010, El Infierno, lanzada justo en la celebración del bicentenario de la independencia, fue una bofetada a la autocomplacencia. Con un humor negrísimo, Estrada cuenta la historia de un migrante deportado que regresa a su pueblo y descubre que la única forma de progresar es unirse al narco. La película es una sátira brutal de la narcocultura, la corrupción y la descomposición social. Su lema era nada que celebrar, y una de las frases resume el sentir de una generación: el infierno ya está aquí. Y el cine contemporáneo mexicano siguió explorando estas realidades. Películas como Eli, de Amat Escalante,
muestran con una crudeza casi insoportable el impacto de la narcoviolencia. En 2010, la película colectiva Revolución se preguntó qué significaba el legado revolucionario 100 años después, encontrando un panorama de pura desilusión. Pero no todo es violencia. El cine actual también le ha dado espacio a la diversidad de México. Obras como Roma, de Alfonso Cuarón, no solo revisitan eventos como el Halconazo de 1971, sino que lo hacen desde la perspectiva de una empleada doméstica de origen mixteco, poniendo en el centro las dinámicas de clase, usando ese evento histórico como el telón de fondo de un drama personal y devastador. Hoy cada vez más películas incorporan lenguas indígenas o abordan temas urgentes como la violencia de género, demostrándonos que el cine mexicano ha pasado de construir una identidad única y monolítica a reflejar la pluralidad de un país, lo cual es una tarea bastante compleja. Llegamos a la actualidad y el cine mexicano no baja la guardia. Al contrario, sigue usando su lente para examinar las fracturas del presente. Los temas no son necesariamente nuevos: la violencia sistémica, las instituciones corruptas y la desigualdad. Pero las perspectivas sí lo son. Los cineastas de hoy están encontrando ángulos más íntimos, más específicos y, si cabe, más dolorosos para contar las historias de un México que sigue en conflicto consigo mismo, ganando además una notoriedad global que amplifica estas voces. Un ejemplo potentísimo de esto es Noche de Fuego, la película de 2021 dirigida por Tatiana Hueso. Aquí, la violencia del narcotráfico no se cuenta desde la perspectiva del sicario o del político, como en El Infierno, sino desde los ojos de 3 niñas indígenas que crecen en una comunidad rural en la Sierra de Guerrero, una zona controlada por los cárteles. La película es una clase magistral de cómo mostrar el horror sin espectacularizarlo. Nos estampa en la cara cómo la violencia impregna cada aspecto de la vida cotidiana. Las madres que cortan el pelo a sus hijas para que parezcan niños y las entrenan para que se escondan en agujeros en la tierra al menor ruido de una camioneta. La amenaza del secuestro es un fantasma constante que les roba la infancia. Hueso no se enfoca en los balazos, sino en los ecos de esa violencia, en el miedo, en los juegos interrumpidos y en la feminidad que debe ocultarse para poder sobrevivir. Noche de Fuego le da un giro a la narrativa al centrarse en las víctimas más vulnerables y en la resiliencia femenina, mostrando una cara de la historia reciente que a menudo queda fuera del cuadro y que llega a ser tan cruda que no podemos imaginar una realidad así, aunque en estos momentos esté pasando. Pero si Noche de Fuego mira la violencia desde afuera, Heroico de David Sonana, de 2023, la explora desde adentro de una de las instituciones más cerradas y con secretismo del país, el ejército. La película sigue a Luis, un joven de origen indígena que ingresa al heroico colegio militar para buscar un futuro mejor y escapar de la precariedad de su comunidad. Lo que encuentra, sin embargo, es un sistema diseñado para deshumanizar. Heroico es una crítica brutal a la violencia sistémica y al abuso del poder dentro de la formación militar. Somos testigos de las novatadas salvajes, las humillaciones y la obediencia ciega que transforman a jóvenes en soldados. Que aunque usted, querido escucha, debe entender que lo que se nos muestra son situaciones ligeras, por así decirlo, que pasan dentro del Ejército Nacional. La película, basada en testimonios reales, cuestiona la idea misma del héroe militar, sugiriendo que la violencia que vemos en el país no es una anomalía, sino que podría estar sembrada en el propio ADN de las instituciones que deberían de protegernos. Es una continuación directa de ese cine que se atreve a señalar las grietas del poder, como lo hizo La sombra del caudillo, pero trayéndolo a un debate actual sobre la militarización y los derechos humanos en México. Este viaje por el cine mexicano nos muestra algo fundamental. La pantalla nunca ha sido un espejo pasivo, ha sido un lienzo donde se ha pintado, borrado y vuelto a pintar la memoria del país. Empezamos con la Revolución, donde el cine primero fue cronista y luego se convirtió en el creador de mitos que nos dio un pasado heroico. Luego pasamos por la época de oro, una verdadera fábrica de identidad que diseñó los arquetipos del ser mexicano. Llegamos a la era moderna, donde el cine se quitó los guantes y se convirtió en la conciencia crítica de México,
rompiendo el silencio con películas como Los Olvidados y Rojo Amanecer. Y finalmente, en nuestros días, vemos cómo cintas como Noche de Fuego y Heroico profundizan esa crítica, enfocándose en las consecuencias humanas de la violencia y en la descomposición de las propias instituciones. Sí, en nuestro catálogo hay cine comercial que ha tenido éxito y que también muestra una identidad de nuestro país, como Nosotros los Nobles, que es un remake de la película El Calavera de la época de oro, Mis Reyes contra Godines, cuyo éxito se debe a la cultura del oficinista y el clasismo que se vive en el país. Así, el cine ha sido un campo de batalla por el significado de la historia. Ha demostrado que como contamos nuestras historias, es tan importante como la historia misma. Las películas no solo reflejan quiénes fuimos, activamente moldean quienes creemos que somos. Lo cierto es que la próxima vez que vean una película histórica mexicana, recuerden que no solo están viendo el pasado, están viendo una versión del pasado, una que ha ayudado a forjar la identidad y el alma de todo un país. Pero ahora les toca a ustedes. Esto es solo una pequeña parte de una historia inmensa. ¿Qué otras películas creen ustedes que han cambiado la forma en que vemos la historia de México? ¿Hay algún personaje o escena que se les haya quedado grabada en la memoria? Por favor, cuéntamelo en los comentarios, porque de verdad me encantará leer sus propuestas y continuar esta conversación en más videos. Por cierto, no olvides dejar tu like y si no estás suscrito, pues de una vez apriétale a ese botón de suscribirte y activa la campanita para que la plataforma te avise cuando suba un nuevo video. ¿Tú sabes qué tiene en común un chico de barrio, una modelo en la cima y un vagabundo? Pues nada, hasta que colisionan. En este video que te dejo aquí, hablo de la historia de Amores Perros, la brutal ópera prima de Alejandro González Iñárritu. Exploramos cómo el accidente que une a sus protagonistas no es solo físico, sino emocional y existencial. Así que, ¿qué esperas? Dale click, que te veo allá.